Ayer los candidatos presidenciales realizaron sus cierres oficiales de campaña en distintos puntos del país. En sus intervenciones algunos endurecieron el tono ante sus adversarios, mientras que otros se centraron en las estrechas proyecciones para llegar a segunda vuelta. Vamos a analizar este escenario junto a Jorge Ramírez, investigador del programa Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola Nicolás, ¿qué tal? A puertas del domingo, y claro, hay todo un tema parlamentario bien interesante también que podríamos conversar un poquito, pero en lo presidencial ya están las cartas tiradas, digamos, y ver qué es lo que sucede el día de la elección. Bueno, efectivamente, lo que uno ve es de algún modo una contienda donde todo parece indicar que se han consolidado posiciones en términos de que Janet Jara ha sido, yo creo, tremendamente eficaz a la hora de capitalizar todo el respaldo que tiene, por un lado, el gobierno del presidente Boric y también a la izquierda. Ella está un poco corriendo sola en esta contienda. Claro, el efecto primaria, que bueno, es lo que Exacto. busca finalmente la primaria. Y en el fondo donde hay una contienda un poco más estrecha respecto de quién va a ser el nominado de la oposición, que pueda pasar a la segunda vuelta, donde de todos modos hay cierta brecha entre José Antonio Kast y el resto de las candidaturas. Sin embargo, obviamente que hay que estar atento porque el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Sí altera el producto. ¿Y por qué lo altera? No es trivial que quien arribe tercero en la competencia. ¿Ya? En el evento de que sea, por ejemplo, Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, o sea Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario. Esto es importante porque en el evento de que sea, por ejemplo, José Antonio Kast, quien logre pasar a la segunda vuelta, se va a abrir toda una interrogante en relación a cuál va a ser la estructura de respaldo político con la que va a acompañar a ese eventual gobierno. Y hay que recordar que el Partido Nacional Libertario ya constituyó un pacto parlamentario con el Partido Republicano, claro, de José Antonio Kast y el Partido Social Cristiano, mientras que Chile Vamos compitió de manera separada. Y en ese sentido es interesante también ver si es que la votación a nivel nacional de Evelyn Matei tiene algún grado de correspondencia con el contingente parlamentario que vaya a tener Chile Vamos en el Congreso, porque obviamente que cuando tú armas coalición te fijas por un lado los liderazgos a nivel político nacional en el terreno presidencial, pero también es importante hacer una suerte de contabilidad política en el sentido de cuántos votos parlamentarios tú cuentas para incorporar a tu sector. Sí. Y ahí obviamente que Chile Vamos va a tener que tomar una definición política y estratégica en términos de si en el evento que sea Kast quien pase la segunda vuelta, plegarse a ese eventual gobierno o no. En ese punto, déjame interrumpir con lo que ha sido va a ser el tema, ha sido el tema y siempre el tema, derecha-izquierda. Aquí yo creo que el color político da lo mismo, pero sí las coaliciones. La foto de la noche del domingo. En este caso, está clara la foto, si hay una segunda vuelta con Janet Jara, si pasa segunda vuelta, ella ganó la primaria, ya ahí hay un gran conglomerado, pero en la derecha se ha hablado de la primaria a la derecha. Es la primera vuelta, eventualmente, pero es la primaria a la derecha, finalmente, si se llega a segunda vuelta. Y habían declaraciones el día de hoy de la candidata de Matei que decía, lo de la foto, el 95% de los chilenos no le importa nada lo de la foto. ¿Importa eso? Pues más allá de la foto, de la imagen, el mono, como le decimos nosotros, es finalmente cómo se va cuadrando un sector político frente a otro sector político, lo que puede ser diciembre, ¿no? Importa y mucho, porque comunica, es una señal política que se envía a tu electorado natural, en el caso del candidato que, por ejemplo, logre pasar a la segunda vuelta, pero también es una señal de respaldo importante en términos de lograr generar unidad en la acción y unidad de propósito de cara a un objetivo común, que en este caso para los candidatos de la oposición es derrotar a la candidata del oficialismo, del Partido Comunista, como es Janet Jara. E incluso la experiencia reciente nos muestra de que cuando existen espacios de duda respecto de la forma como ese apoyo político se traduce en acciones concretas, se abren espacios para ambigüedades y eso en el fondo atenta un poco contra esta lógica de generar en tiempo y forma un golpe de timón en el sentido de mostrar unidad de propósito de cara a enfrentar la segunda vuelta. Hay un tema bien interesante. La misma candidata dijo, creo, durante la semana, los votos no son traspasables. Ya hay toda una eterna discusión y uno dice en realidad, claro, no son traspasables. Y no es necesario decir de alguna manera, la gente que votó por mí te va a pasar los votos, pero evidentemente el apoyo que puede ser a un norte común es distinto. Sin duda. De hecho, cuando te hablo de la experiencia reciente, por ejemplo, cuando nos remontamos a la elección presidencial de 2021, Sebastián Sichel
digamos, fue tibio, de hecho no hizo un llamado explícito a respaldar a José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta. Y eso obviamente generó un espacio de duda. Y cuando no así los partidos que lo apoyaban. Exacto, en no ese así los minuto, Chile Vamos. partidos. Y después cuando tú haces el análisis un poco más fino, te das cuenta de que una porción importante de los electores que sufragaron por Sebastián Sichel en esa primera vuelta finalmente terminaron no votando por José Antonio Kast en el balotaje. Y en ese sentido es importante no tropezar dos veces con la misma piedra y sobre todo por la entidad del adversario. Tú dices que ya hay una experiencia previa hace 4 años. Absolutamente. Para lo que sería la derecha en este caso, claro, si se da ese escenario. Y porque el rival ahora no es el Frente Amplio, es, digamos, la candidata del Partido Comunista. Y eso supone un desafío diferente. Uh-huh. Ahora, déjame ir un poco al oficialismo, claramente con una candidata, no estamos desmereciendo al resto, digamos, estamos viendo los más aspectados, por lo menos en lo que ha sido las fotografías de los minutos. Pues no sorpresa, evidentemente, pero aquí es relevante también pasar a segunda vuelta, pero ¿con cuánto porcentaje pasas a segunda vuelta? Bueno, Janet Jara... Estamos dando por hecho la segunda vuelta, pero en una de esas nos sorprendemos y quién sabe, ok, pero hagamos ese escenario. La probabilidad de que exista segunda vuelta es altísima. Es altísima, pero claro. Es básicamente por el número de candidatos que es que es el punto. Son 8 candidatos y por lo tanto que alguien sea capaz de obtener una mayoría absoluta en la primera vuelta es probabilidad igual a 0. Claro. ¿Y por qué Janet Jara es la candidata? Porque en el fondo ella logra... como te decía anteriormente, capitalizar de manera bastante eficiente todo el nivel de respaldo que tiene el gobierno del presidente Boric, que es un nivel de adhesión importante, en torno al 30%. Que siempre ha estado en el 30-32%. Siempre ha estado, sí. En los momentos más estelares del gobierno, por decirlo de alguna forma, el presidente Boric ha llegado a tener 34 puntos. Sí. Y en los momentos más críticos también ha estado en torno a los 27. Entonces siempre muy estable en torno a esa banda. Ahora, el problema de Janet Jara es que ella después tiene que reconstruir las piezas del puzzle de manera tal de construir una mayoría política para la segunda vuelta. Y el espacio que yo veo que existe en términos de la correlación de fuerzas es bastante estrecho para que ella pueda, digamos, cumplir con ese cometido. ¿Por qué estrecho? Porque si tú miras probablemente en la primera vuelta, en términos de adhesiones, tú haces una sumatoria, que en esto obviamente nunca las cosas son tan lineales, pero si tú agregas las preferencias de, por ejemplo, las que probablemente obtenga José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matei, ellos debieran bordear el 60%. Ya. Aquí va a ser importante también lo que tengan otros candidatos, por ejemplo, Marco Enrique Sominami, Eduardo Artés. Claro, pero todo indica o hace más bajo, pero también se pueden llegar a ese que son candidato. Votaciones más bien marginales. O sea, entre Marco Enrique, Artés, e incluso Harold Mike Nichols, sumándolo a los 3, difícilmente llegan a los 5 puntos porcentuales. Pero igual, desde la candidata Jara y su comando van a estar mirando con mucha atención sin duda, eso. O sea. Sin duda, porque en el fondo ellos tienen que tratar de maximizar también en el menor tiempo posible las opciones para mostrarse como una carta competitiva respecto del candidato de la oposición que llega a la segunda vuelta. Déjame hacer un punto ahí, porque estamos hablando votos que en gran parte tienen una decisión de hace tiempo, en términos de que es muy difícil que alguien que vote derecha vote izquierda y alguien que vote izquierda vote derecha, ¿ok? Pueden haber casos, pero la mayoría hablamos así. ¿Qué pasa? Y te hago la pregunta primero, ¿siguen existiendo los votantes, el indeciso? El que puede estar entre uno y otro. Yo no quiero binominalizar. Muchas gracias. Es viernes, ya no me salen los conceptos. No quiero llegar a eso, pero evidentemente cuando estamos hablando de estas fuerzas, más allá del color político, puede existir un grupo que efectivamente vota más por la persona que por qué representa en términos de ideología. No sé si eso... En primer lugar, efectivamente es una elección bastante polar, polarizada, sí, y claro. donde yo creo que el driver, el conductor central, o el guión fundamental de esta trama presidencial es la lógica continuidad-cambio. Ya. Y eso obviamente que corresponde mucho también a la lógica de gobierno-oposición. Sobre todo porque el presidente también ha abonado o ha contribuido a que a través de sus intervenciones a que los ciudadanos, los electores vean también que un poco se da esta lógica de continuidad con el gobierno, constantemente a José Antonio Kast, sin decir su nombre, pero dando Exacto. señales evidentes. Sin duda. Y constatando esa realidad, el porcentaje de votantes que se mantiene indeciso en la medida que nos acercamos al evento electoral tiende a disminuir al ser una elección tan polar. ¿Qué es lo que muestran todos los estudios de opinión? Que muestran de que el porcentaje de votantes indecisos es más bien escaso
oscila, orbita en torno a los 6 puntos porcentuales o 10%. No los 20% que uno veía No. de antaño. Así es. Que eran muy decidores, digamos, para una segunda vuelta. Exacto. Inclusive, cuando en estos ejercicios de encuesta, después tú fuerzas a ese elector que se declara o manifiesta indeciso ante las opciones presidenciales y le dicen, bueno, pero si usted realmente tuviera que votar, ¿por quién votaría? Pasa algo bien interesante, y es que cómo se distribuyen las preferencias en términos de los votantes que sí explicita una opción, esa correlación tiene alto nivel de correspondencia con la opción que finalmente toman los votantes indecisos. Entonces, no hay tanto cambio. Y con esto cierro, yo creo que quien va a dirimir la elección obviamente no van a ser los votantes indecisos, en último término. Pese a que con el votante obligado, claro, se incorporaron cerca de entre 5,5 millones o 6 millones de electores que no venían sufragando con voto voluntario y que ahora van a volver a votar. Eso, ¿qué peso tiene el votante obligado? Que es un concepto que hasta otras elecciones no conversábamos en el análisis, digamos. Claro. Es un sistema con voto obligado, que ya lo hemos tenido en presidenciales, pero con una salvedad: inscripción automática. Antiguamente teníamos inscripción voluntaria, uno iba y se inscribía si quería a partir de los 18 años y automáticamente estaba obligado a votar. Pero ya tenía la intención de ir a votar porque te inscribiste. Ahora es automáticamente desde los 18 años en el padrón obligado a votar, en el caso de los ciudadanos chilenos. Es un sistema que no es del todo nuevo, en el sentido que, por ejemplo, ya lo tuvimos para el plebiscito constitucional del año 2022, también la elección del plebiscito constitucional de 2023 y las respectivas elecciones de los consejeros. ¿Qué es lo que muestran las tendencias? En primer lugar, que hay cerca del 85% del padrón que ya incorporó esto como hábito. Y si tú miras los niveles de participación, están súper estables en torno al 85%, lo cual es una muy buena noticia para la democracia porque hace que este sea un juego mucho más representativo de la población. Representativo. Aún así, si fuera menos representativo, no por sí se legitima porque son las reglas del juego de una elección. Sin duda. Y es cuando sucedía el voto voluntario. Sin duda. Pero estos votantes, claro, son personas que no venían sufragando con el sistema anterior de votación voluntaria. ¿Y qué es lo que te muestran estos mismos estudios o caracterizaciones? Es que son personas bastante desafectadas de la política, decepcionadas, desilusionadas, que consumen poca política, no se informan en exceso, básicamente, digamos, de manera episódica o por redes sociales, que no tienen... No es porque no les interese, sino porque no confían, digamos. No confían, exacto. Y en tercer lugar, que no tienen una carga ideológica tan manifiesta, son más bien pragmáticos. Y sí, su patrón de votación está muy marcado por dos variables críticas, que son la seguridad y el tema económico y empleo. Y en ese sentido, claro, cuando tú desglosas entre los votantes habituales y los votantes obligados, que son más o menos fuerzas equivalentes, estamos hablando de 6 millones y 7 millones, dependiendo del estudio, te muestran de que es bien interesante porque los patrones de intención de voto varían diametralmente entre el universo de los votantes habituales y los votantes obligados. Por ejemplo, dentro de los votantes obligados, candidaturas de oposición mejoran su rendimiento en relación al rendimiento que tienen dentro de los votantes ¿Eso principalmente habituales. Porque se ve como un voto contra el gobierno? También, en ese sentido hay dos dimensiones. Varias dimensiones. Hay un debate interesante ahí. Hay un voto oposicionista que no solo se manifiesta en Chile, sino que en todo el mundo. En el mundo, en los últimos 10 años, 8 de cada 10 elecciones las están ganando las oposiciones, sin importar si es que son de derecha o de izquierda, digamos, oposiciones. En el fondo, un voto castigo al gobernante de turno. Pero también en Chile ha pasado algo bien interesante, y es que si tú miras una serie de estudios, no electorales, sino que encuestas un poco más ricas en términos de la metodología y con análisis un poco más profundo, muestran que se ha generado una suerte de giro copernicano en 180 grados en términos de las orientaciones valóricas de la ciudadanía. Este es un ciclo político, desde mi punto de vista, que comienza a partir del estallido de 2019. Y todo lo que hemos experimentado en términos de los dos procesos constitucionales fallidos, la propia elección del presidente Boric, la emergencia de José Antonio Kast como uno de los líderes más importantes de la derecha, incluso la irrupción de Johannes Kaiser durante el segundo proceso constitucional, cuando él de algún modo lidera esta suerte de derecha por el en contra, todos son de algún modo como réplicas de este gran sismo o terremoto electoral que fue el estallido de 2019. Y hoy día lo que estamos viendo es finalmente, desde mi punto de vista, un acomodo de la tectónica de placas para ya reedificar un escenario final, que sería la coronación de esta elección presidencial.
Ya. Como cuando se va normalizando y no es Exacto. que vuelva lo del pasado, pero sí se va estructurando en base a esos patrones del pasado. Claro, ¿y qué es lo que te muestran estos valores? Que han cambiado de manera súper brusca, desde la lógica o el clima social del estallido a la fecha. Durante el estallido, los temas más importantes para la ciudadanía era combatir la desigualdad, promover el reconocimiento de identidades que habían sido durante mucho tiempo marginadas o excluidas del juego político, e instalar temas muy asociados a la política identitaria, como temas como la plurinacionalidad, el tema del feminismo, etc. Esa era un poco la constelación temática en torno a la cual orbitaba el juego político durante esa fase del estallido. Pero tú hoy día miras los estudios y ver cuáles son las grandes orientaciones valóricas de los chilenos. Son básicamente el anhelo de orden, de seguridad, de anteponer el crecimiento material, es decir, la economía, el empleo, y todas las temáticas que estaban con mucha fuerza durante la época del estallido, hoy día han sido relegadas a un segundo o a un tercer plano. Entonces, hay dos dimensiones. Uno, no vayas a conocer una pulsión natural por un voto de algún modo protesta y castigo al gobernante de turno, pero también hay algo de un nuevo etos, de un nuevo clima societal que permite que las alternativas de oposición o de las derechas conecten de mejor manera o interpreten de manera más prístina este nuevo anhelo en términos de la configuración societal. Es interesante eso del etos y los temas, ¿no? Porque si uno hace, ya terminada ayer lo que es el tema de propaganda electoral, de campaña, si uno va hacia atrás y evalúa lo que fueron los temas de las distintas candidaturas de un sector u otro, de otros sectores, porque también hay independientes, todos giraron en torno a seguridad, economía, migración, que lo juntaban con seguridad, en tema del orden, o sea, independiente, izquierda, derecha, medio, centro, independiente, los 8 candidatos y candidatas estuvieron siempre bajo ese mismo paraguas. Sí, lo que pasa es que... Con su bajada, obviamente. Con algunos matices, Claro, pero eso da cuenta también de esto que yo te planteo, que en el fondo la agenda valórica de hoy es diametralmente distinta a la del pasado. Sí. Y en ese registro, obviamente que hay algunas versiones, o los intérpretes, algunos pasan a ser más creíbles que otros. Ya. O sea, por ejemplo, que una candidatura oficialista como la de Janet Jara releve con tanta énfasis el tema de la seguridad, del control de la inmigración, de la economía o el empleo, en circunstancias de que, por ejemplo, su propio track record, su propio registro en términos de la gestión que fue capaz de obtener, liderando algunos de esos temas desde el gobierno, no es tan bueno, hace que ella no sea un intérprete tan creíble para el electorado, en circunstancias de que los candidatos de la derecha, aparte porque tradicionalmente la derecha ha relevado con mucha fuerza, históricamente, el tema del orden, de la seguridad, del control migratorio. Un punto que ha tenido réplica en todo caso, se lo escuché, si no me equivoco, ayer al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, esto de que a propósito de distintos temas, en la seguridad o el tema de las instituciones de la seguridad, por ejemplo, Carabineros no se puede arrogar a un sector u otro. Esto fue por la polémica que estos cánticos con respecto a Carabineros en uno de los cierres de campaña de Janet Jara. Bueno, eso también es interesante porque también es otra réplica de lo que fue un poco el clima del estallido. Recordemos que la instancia en la cual se tendió a quizás hiperpolitizar o sobrepolitizar el rol de Carabineros fue durante el estallido, cuando un sector político de algún modo no solo planteó una reforma, plantearon la refundación de los Carabineros y también como parte de las manifestaciones se plantearon algunas consignas, yo creo, bastante dañinas para la propia institución de Carabineros. Entonces, ante ese escenario... Como el Carabinero enemigo. Exacto, ante ese escenario hay un sector político que obviamente tendió a respaldar a la fuerza policial y por eso de algún modo lamentablemente se terminan politizando este tipo de instituciones, que obviamente no es lo ideal, pero es un hecho de la causa. Un hecho de la causa. Jorge Ramírez, agradecerte tu tiempo y por supuesto muy atento a lo que va a ser el día domingo y gracias, un gusto. Gracias a ti, Nicolás. Muy bien, hasta luego.